que este es un gran cierre de este segundo simposio de genética y genómica forense que organizamos. Como les decía el doctor Lorente por la mañana, la doctora Aurora nos va a presentar un trabajo que fue publicado recientemente en la revista digital de ciencia forense de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Y es un trabajo que los invito a revisar si les interesa el tema de bases de datos, porque, como él lo decía, es un trabajo valiente, es un trabajo que nuestro país necesita, ya que, como ustedes saben, la situación de bases de datos en nuestro país es muy complicada. Como pueden ver en el programa, esta plática originalmente iba a ser impartida por Arumi Mendoza Castellanos y por Aurora. Entonces me va a permitir presentarlas a las dos, aunque quien está aquí de manera presencial es solo Aurora. Arumi Mendoza Castellanos es licenciada en Antropología Física por la ENA, cuenta con un diplomado en manejo y recuperación de restos óseos en casos de inhumaciones ilegales por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Ha colaborado con instituciones de gran relevancia en el ámbito internacional como la GIZ y la ONU-DH, y sus intereses abarcan la genética, la antropología forense y los derechos humanos. Y actualmente, esa es la razón por la que no está aquí de manera presencial, se desempeña como perita en antropología forense en la Fiscalía de Quintana Roo. Aurora Marcela Pérez Flores es, además de una colombiana muy mexicana, licenciada en Biología por la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia, y doctora en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Sus principales áreas de interés incluyen los traumatismos óseos, el análisis de la violencia en poblaciones antiguas y contemporáneas y la identificación humana en el ámbito forense. Aurora tiene más de 10 años de experiencia forense y ha colaborado con especialistas de diversos países como Colombia, Guatemala, Estados Unidos y Alemania en proyectos relacionados con identificación humana e investigación de casos de violencia, principalmente zonas fronterizas del norte. Fue coordinadora ejecutiva de la Línea de Identificación Humana para la Cooperación Alemana del Desarrollo Sustentable, GIZ, dentro del programa Fortalecimiento del Estado de Derecho en México. De hecho, ahí fue donde yo la conocí. Um, También ha sido parte, se ha desempeñado como coordinadora forense en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que en paz descanse, una iniciativa respaldada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y actualmente es consultora para el programa Red DH de USAID, financiado por el gobierno de Estados Unidos. Aurora además ha impartido cursos especializados en instituciones diversas como la ENA, la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, y ha sido docente de antropología forense. Como pueden ver, Aurora, además de ser una persona muy joven, tiene una formación muy diversa, y me parece que este tema que nos va a presentar es un tema necesario y que además deriva de una manera de hacer investigación distinta en este país, pero que considero es muy necesaria. Aurora, te concedo la palabra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Alexa, muchísimas gracias a la invitación, que además es una invitación que nos lleva haciendo desde el artículo. Entonces, para mí, la verdad es muy agradable estar en este escenario hoy con ustedes y compartirles un poco de lo que hicimos. Y creo que no me pudo predecir alguien mejor que el doctor Greg y sobre todo toda, digamos, la explicación que nos hace de la importancia que tendríamos que tener en el ADN y como todas estas vallas que dice él, ¿no? O sea, todas estas cosas que realmente pensamos que son y no son, aunque se acerquen, digamos, un poco a la ciencia, o como con la ciencia se pueden culpar de hecho a personas inocentes, que esa era la base un poco de la presentación. Temas en un contexto tan complejo como es nuestro país, donde pues se ha impuesto, digamos, una forma de hacer los procesos de identificación humana por parte de las autoridades y cuando vemos de fondo, digamos que no se soporta. Entonces, les voy a contar primero, bueno, el título que teníamos de la conferencia, de hecho es así, Base de Datos Forenses en México, nosotros le hemos puesto un apellido para, digamos, focalizarlo directamente en la identificación humana. Entonces, me voy a permitir explicarles por qué dos antropólogas físicas terminan haciendo cosas de genética
y por qué estamos el día de hoy aquí. Nosotros trabajábamos, bueno, yo trabajaba como coordinadora ejecutiva en el programa de la cooperación alemana. Este programa inició desde el 2009 y principalmente se enfocó al análisis de contexto cuando aparece, digamos, en el 2017 la Comisión Nacional de Búsqueda. Posteriormente, una vez que la comisión fue incursionando en los procesos de identificación humana, entonces el programa, digamos, que giró hacia allá. Lo que hacíamos era básicamente, este programa nace de fondos alemanes, es decir, los impuestos que pagaban los alemanes se daban a esta empresa, la GIZ, y la GIZ, digamos que distribuía en diferentes proyectos. Principalmente los proyectos eran sobre energías sustentables, pero nace este del fortalecimiento del Estado de Derecho y tenía que ver más con asuntos de desaparición. Inició como tortura, pasó a desaparición y posteriormente a identificación humana. Para el 2021 nace la página de identificación humana, que también en paz descanse, porque fue un proyecto que aunque sí duró en el tiempo, una vez se acaba el proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho, también se va a la página, no se pudo sostener en el largo plazo. Y esa página nos permite, además de extendernos a los investigadores mexicanos, porque ese era su foco, es decir, nosotros queríamos que hubieran investigaciones mexicanas puestas en una página, pero que bajaran un poco la ciencia, sobre todo esta ciencia genética, un poco a las palabras de quienes nos veían, que eran los familiares, que en ese momento pues ya estaban tocando puertas para los procesos de identificación. Se abre un espacio que se llamó Jóvenes Investigadores, en donde de hecho se hace un concurso y aquellos que, digamos, participaran en la publicación de artículos al interior de la página se ganaban una beca para trabajar con nosotros al interior de este programa. Y así fue como llegó Arumi. Entonces, Arumi llega, ahora sí que llega a mí, y entonces ella hace un artículo sobre entrega digna, pero cuando ya nos ponemos a discutir, pues su interés era la genética y nosotros ya veníamos interesados en abordar unos datos que se estaban recuperando desde el 2020, un poco más para entender cuál era la dificultad de los procesos de identificación en genética, lejos de imaginarnos lo que íbamos a encontrar en el proceso. Entonces, las primeras solicitudes de información que nosotros empezamos a hacer a fiscalías, de hecho, van orientadas en cuántos kits usan, qué kits les faltan, pues cuánto presupuesto más o menos están manejando. O sea, pensábamos siempre, como uno siempre piensa de las fiscalías, que el tema es económico, para darnos cuenta que más bien era un tema de organización. Se publica el artículo entonces en el 2023 y la verdad es que nos sorprendió la acogida. Nos sorprendió de hecho desde el inicio porque nosotras no sabíamos cómo aterrizar los datos, no entendíamos porque de hecho tuvimos que ayudarnos de muchos colegas para entender un poco qué era lo que teníamos en las manos, ¿no? Como un problema, como, más bien como una visión nacional estaba siendo soportada sobre la genética forense para los procesos de identificación en México, pero al interior de las fiscalías esto estaba lejos de ocurrir, como lo decía en ese entonces la comisionada Carla Quintana. Pues bueno, en esencia, pues aparece obviamente en un marco de la crisis forense, una crisis que nosotros empezamos, como les dije, a explorar con unos datos un poco más numéricos. Queríamos saber cuántas personas habían ingresado, cuántas muestras se habían procesado, cuántas de esas muestras, digamos, faltaban por procesarse, cuántas de esas muestras que se habían procesado daban, digamos, identificaciones, todo esto, ¿no? Cuando empezamos a recibir las solicitudes de información, nos dimos cuenta que para las fiscalías todo hacía match, es decir, si habían entrado 30 personas, 30 muestras habían recuperado, 30 personas habían identificado y así. Y decíamos, de entrada nosotros por nuestra formación sabíamos que se toman más muestras, digamos, de los individuos que están ingresando, ¿no? Entonces nos parecía como muy sorprendente que hablaran de una sola muestra tomada, de una sola muestra procesada. Y ahí fue cuando empezamos a indagar cuando se podía. Debo decirles que esto también tiene dos procesos. Y lo que vimos a lo largo de estos años es que las fiscalías empiezan a cerrar a la fecha
Y entonces la información de hecho que recuperamos para el 2020 pues es muy mínima la que estamos pudiendo recuperar en este momento. Entonces iniciamos un poco entendiendo los números. Les traigo esta gráfica porque ese es otro de los intereses, hacía parte de los intereses del artículo también, y es entender pues de qué dimensiones estamos hablando cuando hablamos de crisis forense, ¿no? O sea, ya está todo el tema de desaparición, ese es un tema obviamente que está colgado a esto, pero el tema preocupante porque pues son las personas que no hemos encontrado y hay ahí toda una maquinaria que habrá que mover, pero estas personas ya las encontramos, estas personas están en manos de las fiscalías y estas personas no han sido identificadas. Y parte de lo que decía la política de ese entonces es que vamos a echar a andar unos procesos de identificación con genética y esto se va a resolver así, ¿cierto? De hecho, es la esperanza que se pone sobre el MEIF, es la esperanza que se pone sobre la implementación del Centro Nacional de Identificación Humana, posteriormente viene el laboratorio del INMEGEN y a la fecha, pues ninguno de nosotros hemos resuelto nada. Esta gráfica me gusta mucho porque también se deriva de las solicitudes de información. ¿Qué pasa? En México, a diferencia, por ejemplo, en Colombia, las fiscalías están obligadas a sacar anualmente un reporte sobre sus datos, cuántas mujeres entraron, cuántos hombres entraron, de qué delito, cuál fue su causa de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces recogemos un escenario epidemiológico año con año. Aquí eso no existe. Aquí hay que solicitárselos a las fiscalías y si no los quieren proporcionar, no los proporcionan, ¿cierto? Entonces, esta gráfica, al igual que el ejercicio que les voy a comentar hoy de los mapas, también sale de solicitudes de información. Para el 2021 es la primera vez que el INEGI dice, vamos a hacer un conteo sobre los temas en cuanto a procuración de justicia estatal. Entonces, es por primera vez que nosotros tenemos información sobre los sistemas forenses, que también se recupera a través de solicitudes de información. Entonces, como pueden ver, nosotros generalmente cuando uno escucha crisis forense dice 52 cuerpos sin identificar. Ese dato ya está, ahora sí que que subestimado porque estamos hablando que es un reporte del 2020. ¿Sí? O sea, han pasado 4 años ya de eso y lo único que tenemos, tampoco es muy actualizado, es del 2022. Si yo sumara esos datos, como está en la gráfica, estamos hablando de 112.000 cuerpos. Eso debería ser un escándalo. Y aún no lo es. Entonces, en ese era el contexto en donde nos veníamos manejando nosotros y dijimos, bueno, si la solución que está presentando el gobierno es la genética, pues vamos a mirar qué está pasando con la genética, si es que es por ahí donde nos vamos a manejar. El primer problema con el que nos encontramos fue la diversidad de actores. En ese entonces estaban las fiscalías, las comisiones de búsqueda, los centros de identificación, el MEIF, habían equipos independientes trabajando arduamente en varias zonas del país, estaban ONGs, la cooperación internacional, todo el mundo decía que hacía cosas, ¿cierto? Ahorita hace menos de no, desde agosto del año pasado que sale Carla Quintana, parece que todo eso que se había construido se cae, ¿cierto? Y lo que nos damos cuenta es que aquí nadie está haciendo nada y es bastante preocupante dónde estamos, pero en ese entonces, para el 2021, pues veíamos todo eso y queríamos entender si el enfoque masivo que se estaba proponiendo, pues era viable. Sabíamos nosotros, eso lo sabemos todos quienes nos dedicamos a esto, que no hay una fórmula mágica, ¿no? O sea, que la genética sí iba a ser una posibilidad, que estaba, en palabras mexicanas, chido que le invirtieran tanto dinero a eso, pero esa no iba a ser la única solución. O sea, que había que empezar a mirar desde otras fuentes, ¿no? Entonces, un poco era la preocupación. Empezamos entonces a entender un poco cómo iba derivando el contexto de lo genético, porque aunque no lo crean, realmente la información sobre el país es mínima en esto, o sea, está muy espaciada en algunas noticias. De hecho, por nuestro trabajo, nosotros podíamos acceder a ciertas reuniones con ciertos actores que nos permitían entender cómo iba
moldeándose un poco el escenario, digamos, en cuanto a las bases de datos que se estaban usando para los procesos de cotejo. Entonces, desde el 2004 entendimos que ya con los procesos seguramente que estaban sucediendo con los feminicidios en Ciudad Juárez, pues ya empieza a haber un movimiento en cuanto al ADN. El ADN es importante y hay que crear ciertas bases de datos genéticas. De hecho, a la fecha, la única ley que está puesta como para regularizar un poco el tema viene desde el estado de Chihuahua. También recuerden que ustedes son un estado federal y eso lo complica muchísimo, pues porque cada estado hace como puede hacerlo. Luego en el 2008 se empieza a crear una red nacional de bases de datos genético-forenses a partir de la Coordinación General de Servicios Periciales, que en ese entonces era la PGR, pero eso no tiene futuro, eso se acaba, digamos, en el siguiente año. Y luego cuando llega la iniciativa Mérida, que es un poco lo que pasó en Colombia con el Plan Colombia, que también lo promociona Estados Unidos, pues vienen a darnos el paquete, ¿no? Lo que llamamos siempre elefantes blancos. Aquí está su software, aquí está su códice, órale. Y esa es la razón por la que hasta el 2011, de hecho, el códice se empieza a gestionar. A la fecha, códice lo utiliza la FGR, pero está lejos de usarse en todo el país. Eh, Hacia el 2012 hay unos acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y aparece entonces otra vez la importancia de crear un programa de genética forense. Va de la mano con el protocolo de tratamiento de identificación forense, queda escrito en el protocolo. Quienes conocen el protocolo sabrán que eso ya merece una actualización hace rato y está lejos de decirnos los pasos, ¿cierto? O sea, hay unas generalidades de cómo se van a hacer estas tomas de muestras, etcétera, escoteos, pero está lejos de realmente enseñarnos un proceso para hacerlo y que sea homogéneo a lo largo de los estados. Y en el 2017, entonces, la ley general ve esto y dice, pues es que aquí necesitamos de la Fiscalía que salga un Banco Nacional de Datos Forense que integre no solamente datos genéticos, sino una serie de datos para justamente los procesos de identificación y se empieza a manejar algo que se llama el BANIC. Quienes tal vez tuvieron la oportunidad de participar en las amplias reuniones que esto tuvo, se darán cuenta que, o bueno, lo que escuchamos en la reunión es que iba a haber una serie de fases y entonces a partir del códice se iba a poner en diferentes estados. Ellos, bueno, la Fiscalía General tenía una serie como de 5 fases donde se iba a ir implementando, etcétera. Ustedes saben que el códice está amarrado a una acreditación o de sus propios laboratorios, cosa que a largo plazo, pues eso no se dio en los laboratorios, el códice no se pudo, digamos que donar o poner en estas fiscalías y ese BANIC desaparece de ahora sí que de la esfera forense. No se vuelve a saber nada del BANIC. Ahorita de lo que hablamos es del Banco Nacional de Datos Forenses, que en teoría tendría que agregar algo de genética. Ahí vamos a la fecha. ¿Qué dice la ley? Que debe crearse un Banco Nacional de Datos Forenses, como se deben crear un montón de bases que no se han creado, por cierto. Y que esa información además debe estar interconectada en tiempo real, porque es lo que nos va a permitir, ¿cierto?, que se hagan estos cotejos y que se dé resolución a casos, digamos, que se están tomando muestras y que no están siendo identificados. Que la información se va a tomar en línea recta, ascendente y descendente, es decir, padres, hijos, etcétera, ¿cierto? Si hay otro, ¿cierto? Otro familiar, eso ya lo saben ustedes, cercano, que podría involucrarse, está bien. Una vez hablábamos con Alex y decíamos que por qué estaban llamando a los esposos, no, a los novios, creo que era. O sea, ¿cuál era la razón de esto, no? Porque lo que empieza a suceder con la estrategia de enfoque masivo es tomar, o más bien, hacer campañas de toma de muestras genéticas a diestra y siniestra en el país. Yo tuve la oportunidad de participar en una y yo sí les puedo decir que eso era un desastre. ¿Por qué? Porque eran cursos express a las personas de las tomas de muestras. Se supone que también en esa toma pues se hace una entrevista ante mortem que lejos, digamos, de colectar datos se empezó a ser súper revictimizante. Y entonces, pues todo esto estaba pasando en el país
hasta Carla Quintana. Ahorita está complejo decirlo, pero bueno, vamos para allá. ¿Qué decía el enfoque masivo? Y así lo propuso la CNB y lo voy a leer textual porque esta va a ser la base de lo que vamos a hablar. Dice, supone la ejecución de procesos forenses a gran escala con el fin de comparar de manera masiva la información pericial que se obtiene utilizando a la genética forense y a la dactiloscopía como las ciencias orientadoras que permiten reducir los universos de búsqueda para crear hipótesis individualizadas y al más grado alto de certeza confirmar con el resto de las ciencias forenses multidisciplinarias la identificación de una persona. Lo que yo traduzco es que vamos a agarrar el dato genético o las huellas, vamos a reducir, ¿cierto? Y ahí sí vamos a incorporar otras líneas de evidencia para corroborar el dato. Si ustedes leen en las ciencias forenses en general, lo que se propone es justamente lo contrario. ¿Por qué? No con las huellas digitales, sobre todo con la genética. Por parte de lo que nos acaban de nombrar, porque esto podría, digamos, no orientar, ¿cierto? Excluir procesos, etcétera, ser insuficiente en algunas partes, sino porque es un ejercicio muy caro de llevar en un país donde tiene una deficiencia de recursos en todas las áreas. O sea, ¿cuánto vale un análisis de genética forense? ¿Sí? Entonces, mejor deberíamos reducir desde otras áreas, ¿cierto? Otras disciplinas, otras, más bien otras líneas de evidencia, y entonces sí, la prueba genética entra tal vez a confirmar. ¿Qué pasa? Que el discurso fue muy nocivo. Y entonces, en este momento, no hay identificación que se haga que los padres no digan, necesito una prueba genética, ¿cierto? O sea, alcanzó a impactar tanto que por eso, digamos, como que estamos en todo este meollo del asunto. Para ese entonces, porque ya le hemos dado muerte no solamente al MEIF, al Centro Nacional de Identificación, pues había lo que llamó también la comisionada todo un ecosistema forense, ¿cierto? Entonces decían ellos, vamos a generar de hecho una estrategia paralela a la fiscalía. Eso fue lo que empezó a sonar el año pasado. O sea, la fiscalía va a hacer sus cosas. ¿Cómo le va a hacer? Con el Banco Nacional de Datos Forenses o quién sabe, no me importa. Nosotros vamos a hacer una, vamos a crear un Centro Nacional de Identificación, ahí van a ir todas las muestras genéticas, se van a empezar a analizar desde ahí, bla, bla, ¿sí o no? Y vamos a hacer convenios con algunas fiscalías estatales. Seguir el discurso político es complejo porque no vas entendiendo muy bien eso cómo reposa en los casos reales y en la ciencia real que estamos, digamos que analizando. Y entonces una de las preguntas primero era, ¿dónde van a albergar los datos? O sea, ¿de qué va esto del Centro Nacional de Identificación Humana? Luego nos enteramos que les habían donado un énfasis, ¿cierto? Un sitio donde podían empezar a albergar y a comparar todos esos datos. Y la otra pregunta que nosotros nos hacíamos era, pues, ¿con quién van a comparar si no tienen los datos de las fiscalías o las fiscalías les van a dar los datos? Y esa es una pregunta que a la fecha quedó sin responder, porque como sabemos, o sea, esta estrategia no siguió. O sea, esto se paró ahí, pero nosotros avanzamos o sea, cuando se realiza los mapas que les voy a mostrar hoy, partían, digamos, de ese entonces. Les traje esta diapositiva porque va de la mano con el enfoque masivo. Y de hecho va de la mano con algo que también se está imponiendo en este momento y es, bueno, la genética no sirvió, eso es claro, se fueron los guatemaltecos, que eran los que más hacían análisis genéticos en Guatemala, porque ahí era donde se resolvía por el tema justamente de acreditación de los laboratorios. Y entonces, pues echémosle las ganas a las huellas dactilares, que no está mal. En Colombia, el 98% de las personas se identifica por huellas dactilares, pero a diferencia de lo que pasa en México, nosotros tenemos un registro nacional, es decir, todas las personas que cumplen 18 años tienen una cédula que tiene su huella digital, ¿sí? Y sumado a eso, los menores de edad, a partir de los 9 años, tienen un registro también y se llama cédula de identidad. Entonces, nosotros tenemos un registro de toda la población colombiana, que además nosotros funcionamos a nivel nacional desde los 9 años hasta, ¿sí, no? Hasta su adultez, pues. Por lo tanto, cuando llega un cuerpo a las fiscalías de Colombia,
pues simplemente se pasa por la base de datos del Registro Nacional, que no está sujeta a situaciones electorales, como pasa en México, y pues, por supuesto, de los 30 cuerpos que llegan, 29 se identifican. Sí, o sea, es muy raro que un cuerpo no se identifique. Puede pasar, sí, pero es muy raro. En México eso no sucede. En México eso no pasa. Para empezar, no hay un registro nacional, segundo, está sujeto al tema electoral, es decir, el registro lo tiene el INE. Hay personas, digo, yo creo que todos acá tienen su INE, pero no tendrían por qué tenerlo. Eso no es una obligación. ¿Sí o no? Hasta ciertos, a lo mejor ciertos temas laborales, o etcétera, ¿no? Pero así como que estén obligados ustedes a tener el INE, pues no. Sumado a eso, la población infantil no está. Cuando yo era extranjera, no estaba, hasta que el Instituto Nacional de Migración ya empezó a aperturar su base de datos y entonces ahí ya se puede buscar a extranjeros en un país que además es un país de migrantes. Entonces, los datos que les muestro aquí, que son los únicos datos públicos, se podría tal vez hacer una solicitud de información al INE, pero ellos publican en junio del año pasado sus datos y lo que vemos es que de todas las huellas que reciben, solo el 29.32 da un match. Eso es bajo, ¿cierto? O sea, yo les estoy diciendo más o menos el 98 se identifica, o sea, eso es bajo. Y eso es un match. Sí, o sea, lo que voy es que bueno, para quienes no conocen el proceso, cómo se ejecuta actualmente, es que la fiscalía por oficio envía las huellas dactilares al INE, el INE las recibe, pero no es como que tiene un departamento de identificación humana, ¿sí o no? Hay tres personas, y ha crecido, afortunadamente, Alejandro Andrade es la persona que está detrás de esto, ha crecido mucho, digamos, el grupo que se ha venido formando, ellos revisan la huella, dicen, oiga, sí, aquí hay unos candidatos, pero ellos no dictaminan, se devuelve a las fiscalías, ¿cierto? Hacen el proceso de dictaminación y ahí sí dicen, ah, bueno, este fulano parece que es Pedro Pérez, ¿no? Eh, y entonces, mmm, de eso a que se entregue el cuerpo, hay un abismo gigante. Es decir, hay una confirmación de identificación, pero no es una confirmación de identificación en tiempo real, ¿sí? Que es un poco lo que sucede en Colombia. En Colombia, ¿cómo va? A las 7 de la mañana se abre el CEMEFO, más o menos en Bogotá, en una temporada, ahora sí, no tiene por qué ser diciembre, se reciben 30 cuerpos, la mayoría de esos cuerpos son de causa accidental, pasa el perito dactiloscopista, toma sus huellas, a las 2 horas vuelve con la identidad de las personas, porque la base de datos está abierta, la pueden consultar desde el Instituto de Medicina Legal o la Fiscalía en este caso, ¿no? Aquí no, aquí va la huella, mientras hay de fiscalías a fiscalías, hay quienes la mandan diariamente, hay quienes esperan y dicen, no, yo mejor reúno varias huellas y ahí sí las mando, entonces puede pasar un mes, 2 meses, etcétera. El INE se toma su tiempo, devuelve, mientras total pueden pasar fácilmente 6 meses. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos, bueno, y ustedes lo saben mejor, a perder la trazabilidad de muchísimas cosas, sobre todo del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que se recibe una confirmación y dicen, sí, este es fulano, listo, ¿dónde está el cuerpo? El cuerpo o está, digamos, en los refrigeradores, en el mejor de los casos hay que ir a buscar a la familia, ¿cierto? Entonces vamos con los datos del INE, a lo mejor la familia sí es esa dirección, a lo mejor no era, la persona cambió, todo lo que se pueden imaginar. Y segundo, una cosa que venía haciendo también la comisión de búsqueda era tomar huellas, mentiras, las fiscalías eran tomar huellas de carpetas que ya habían sido ingresados cuerpos que estaban en fosas. Entonces les daba el match, pero resulta que el cuerpo está en una fosa común. Y de ahí a que lo saquemos, pues esa es otra historia, ¿sí, no? Entonces, yo a lo que voy con esto es que una confirmación de identificación por huellas dactilares está lejos de ser una identificación. Una identificación se concreta cuando la persona, ¿cierto?, recibe el cuerpo, pero además cuando la persona acepta que eso es una identificación. Tienen ustedes que recordar que hay dos pasos, ¿no? Uno técnico-científico, donde la autoridad dice, sí, esta es la persona, nosotros aseguramos que este es Pedro Pérez y donde la familia reconoce que esa es la persona. Si la familia no reconoce, ahí no termina el proceso. Hasta que la familia y la comunidad reconoce, entonces ahí sí tenemos un proceso de identificación. Y eso no es lo que está pasando. La última reunión de la comisión, más bien del Sistema Nacional de Búsqueda,
se dijo, ah, bueno, entonces lo vamos a hacer a través de escáneres. Y entonces regalaron un poco de escáneres y aquí vamos a identificar a muchas personas a través de huellas dactilares. Y digamos que este es el panorama de las huellas. No digo que sea malo, este es un proceso que tendrá que avanzar en el país, pero no puede ser la única alternativa como lo genético bajo el panorama que tenemos tampoco lo es. ¿Qué ha pasado a lo largo de esos procesos? Resulta que en el 2021, Olimpia, se me va su apellido y no lo tengo acá, em, junto con el Centro de Derechos Humanos de Miguel Agustín Pro Juárez, hace un amparo contra, o más bien, eh, va contra la Fiscalía General de la República porque su caso claramente se había demorado al hecho de no existir un Banco Nacional de Datos Forenses. Montoya, gracias. Entonces, en octubre del 2022, se dicta sentencia a la FGR y se le da un plazo de 40 días hábiles para que aparezca el Banco Nacional de Datos Forense. De hecho, con Alexa tuvimos la oportunidad de participar en julio del 2023 con el Centro PRO para ver un poco lo que les había dado la fiscalía, porque sale a decir la fiscalía, ah, esto ya está hecho. O sea, ya nos dieron los 40 días, aquí está. Y entonces le dan a la familia una serie de pantallazos de lo que sería el Banco Nacional de Datos Forenses, ¿cierto? Pero parecía más un esqueleto de estructura, hasta con datos mal escritos, etcétera, eh, de algo que claramente no está en funcionamiento y no ha estado desde el 2017. ¿Qué dijo la fiscalía? Que tenía 4 procesos, ¿no? O sea, un arranque del proyecto, que eso fue lo que nos enviaron con unas pantallas, una integración de las bases de datos, una integración de otras autoridades que tuvieran datos como centros de refugio, etcétera, y por supuesto una consolidación. O sea, aquí en ese momento, al 2017 ya debería haber, bueno, no, al 2019, ¿sí o no? Despuésito de la ley debería haber un proceso en donde cualquier persona entra desde una fiscalía y puede comparar datos a nivel nacional. ¿Sí o no? Eso no es tan difícil de imaginar, menos en un país como México tan grande y con tanta tecnología, o sea, no tendría por qué ser tan complejo de imaginar, pero a la fecha eso no existe y pareciera que la fiscalía no da respuesta a esto. Lo que sabemos a la fecha es que Centro Pro sigue apoyando a Olimpia y de hecho Olimpia acaba de ganar un premio por ese amparo que se da hacia la Fiscalía General de la Nación y tendrá que seguir el proceso. Lo que sabemos también es que muchas otras familias están promoviendo, obviamente, estos amparos para hacer fuerza para que la Fiscalía, obviamente, genere este Banco Nacional de Datos Forenses. Pero ya vamos a ver por qué podría llegar a ser tan complejo y cuáles serían los cuidados que hay que tener cuando nos diga la Fiscalía que ya lo tiene. ¿Qué hicimos entonces? Lo que hacen todos los periodistas, yo creo, y los investigadores no hacemos tanto, y es que dices, bueno, ¿dónde está el librito donde me va a decir, pues al menos, ¿no? ¿Dónde están las bases? O sea, ¿cómo se va a repartir esto? ¿Dónde está la ley? Etcétera, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a buscar y no encontramos nada. Nos descubrimos con que, ah, no, eso se tiene que hacer a través del INAE, a través de solicitudes de información. Ah, bueno, pues vamos a mandar solicitudes de información a las fiscalías. Se hace un cuestionario de preguntas y lo que recibimos de respuesta es una cosa impresionante. Es decir, les pido el favor que me expliquen qué es una persona desaparecida. El término ser vivo lo desconozco. No puedo generar documentos que yo no tengo. O sea, una serie de cosas que ya empezamos nosotros a meternos como en recursos, digamos, que ni conocíamos, pues para poder acceder a la información que debería habernos dado las fiscalías. Se hace entonces un cuestionario por segunda vez. Les puedo decir que para ese 2022 se recupera cierta información, para luego el 2023 se cierran las fiscalías ya en un panorama donde esto ya tendría que estar ejecutándose muy bien y claramente no lo estaba. Y entonces a partir de ahí nosotras mismas aprendimos, ¿no? O sea, aquí ahora les damos una tablita y me ponen una X acá, porque parece que si no se les da desmenuzadas las preguntas, pues no nos contestan lo que quieren. Y así ha sido hasta la fecha, ¿no? Mm, con respuestas con que estamos violando incluso la seguridad nacional por preguntar cuáles bases de datos usaban. Entonces,
Empezamos a sistematizar esa información y de lo que nos encontramos es esto que ustedes ven en la imagen. Yo cuando lo vi, cuando Arumi fue, ahora sí la creadora de esos mapas y terminó de hacerlo, yo decía, esto es un salpicón. Bueno, en Colombia decimos salpicón como a un revuelto de frutas como en agua, no sé qué sería acá, bueno. ¿Cómo qué? Que es un caos. O sea, dices, ¿cómo es posible que se vaya a hacer un intercambio a nivel nacional? O sea, si el Banco Nacional de Datos Forenses lo que va a hacer es consolidar estas bases de datos, es cómo le van a hacer. Y dices, bueno, nosotras somos ignorantes, ahora sí que a nivel de genética vamos a empezar a preguntar, ¿no? A lo mejor esto es posible. Entonces vimos que, por ejemplo, en almacenamiento, la mayoría de las personas almacenaban esto en Excel. Ya para ese entonces había ocurrido lo de traficantes de ADN, ¿cierto? Estas bases que salen, digamos, de las fiscalías. Y entonces decíamos, chin, en Excel, o sea, esto, ¿qué seguridad puede tener un Excel? Ya después descubrimos pues, que a lo mejor tampoco era, o sea, no vamos a crucificar a las fiscalías por eso, era viable, ¿no? Otros hablaban de bases de datos locales, pero pues decíamos, bueno, esto, quién sabe qué tecnología tiene cada quien, y seguramente pasó lo que se imagina uno, ¿no? Cada quien hizo como pudo, ¿sí? Sin ninguna regulación de ninguna parte. En cuanto a la comparación de datos y la búsqueda de concordancias, pues teníamos dos softwares, que era el DNI View y el Small Pond, que es el que más se repite como en la República. Y entonces contrastábamos un poco con el tema de FGR, que sería la encargada, digamos, de empezar a homogenizar esto, y pues esto era CODIS, y la otra cara era CNB y esto era énfasis, ¿no? Entonces dices, pues a ver cómo le van a hacer, ¿no? Esto es posible. Bah. Cuando empezamos a ver el tema de cálculos estadísticos, creo que Familias es un software libre, entonces la mayoría lo hacía a través de este software y había unos que contestaban de manera manual. Yo decía, bueno, a lo mejor se puede, a lo mejor yo soy la ignorante en el tema, ¿no? A lo mejor esto se puede hacer así, no lo sé, ¿sí? Y por eso les digo que empezamos como a acercarnos un poco más a los colegas de genética. Luego, un grupo que no teníamos dentro, o más bien, uno que no pertenece a las fiscalías, pero como les decía que había diversos actores, pues estaba Guardia Nacional. Guardia Nacional tiene un montón de perfiles genéticos, ellos usan Small Pond. La FGR entonces estaría usando CODIS y el Centro Nacional, perdón, el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y el Centro Nacional de Identificación Humana estaría usando énfasis, que dejaría de usarlo para el año pasado. No sé más o menos si saben cuánto vale un software de esos, o sea, es una cosa millones para arriba, y la pregunta es dónde terminó ese software del Centro Nacional de Identificación Humana, que además se donaron. De hecho ya hicimos la pregunta por transparencia, preguntando de las donaciones que se hicieron de manera muy absurda a las comisiones de búsqueda de estos softwares, porque pues qué datos van a recoger, qué datos van a cotejar, pues ninguno. Entonces, ¿dónde terminaron esos softwares? Sí, sobre todo hablando en temas de presupuesto. Y luego estaba el INMEGEN. El INMEGEN, hay una, digamos, una, ¿cómo se dice? Una publicación con Alejandro Encinas, Carla Quintana, donde se pone, digamos, este laboratorio de puntas, se fueron a capacitar a Innsbruck y entonces van a ser los que resuelvan sobre todo el tema de ADN en cuanto a muestras que están alteradas, por fuego, ¿cierto? Que es lo que tenemos en la mayoría, digamos, del país, y el INMEGEN va a ser como la punta, ¿sí o no?, de esto. Pues bueno, mm, solicitamos, más bien enviamos una solicitud de información, tiene como 3 semanas que las enviamos y nos interesaba el tema del INMEGEN porque pues, queríamos saber qué pasó con esto, ¿no? El INMEGEN lo que nos responde es: yo no he recibido nada, yo no proceso nada, yo no tengo nada. Y entonces salen a decir ayer en la mañanera que el INMEGEN es el que va a participar en el hallazgo de los restos humanos de la minería. Esa será una historia que contaremos después, supongo, porque vamos a hacer el seguimiento. Y la pregunta es, ¿hay un laboratorio en el INMEGEN? ¿Alguien conoce? Yo tuve acceso, digamos, a los inicios porque tratamos de participar justamente en esa colaboración para capacitarlos en Alemania para cuando yo estaba justamente en la GIZ,
y tuvimos bastantes conversaciones y pues necesitaban ayuda. No digo que esto no sea posible, pero lo que sí nos dice la información que acabamos de solicitar es que esto no está siendo viable. Si hay alguien de la Inmegen acá, por favor que me conteste. Pero la pregunta es como, o sea, ¿para dónde se va a orientar esto, no? Porque nos acaban de responder exactamente esto. Yo todavía, entonces lo dejo como en una interrogación. Eh, Porque hace parte de lo mismo, ¿no? Un poco un discurso político que nos sostiene hacia los datos forenses que tenemos. Otra cosa que descubrimos en el proceso es que la mayoría de las entidades federativas reciben perfiles genéticos de otras entidades con el fin de realizar búsqueda de concordancias. Es decir, una fiscalía puede enviar a otra fiscalía y decirle, oye, colabórame aquí con esto. Eso no, bueno, y entonces a esa pregunta nosotros le sumamos, ¿qué hacen con esos perfiles que reciben de otras entidades? Unas entidades las guardaban y otros no, lo que nos hacía pensar que al menos en el país hay algunas entidades federativas que tienen una base inmensa de perfiles genéticos que podrían a su vez hacer esas comparaciones, lo que tanto queremos a nivel nacional. En el artículo está más especificado como en qué estados tuvimos esto, ¿no? Y sin duda, pues lo que tenemos es una heterogeneidad de almacenamiento de perfiles, pero no solamente de almacenamiento, sino de procesamiento, de búsqueda de concordancias, o sea, de todo lo que se les pueda ocurrir. Y pues la pregunta es, en un escenario como estos, ¿esto es posible entonces? O sea, ¿es posible pensar en un intercambio, como dice la ley, en tiempo real? Em, entonces, me va a pasar a esta. Em, y empezamos a buscar en otras, ahora sí que en otras latitudes, para entender si a lo mejor nosotras estábamos siendo, voy a decirlo así, como muy tontas, ¿no? Como, sí, Aurora, o sea, esto se puede, ¿no? Eso es fácil, matemática, qué sé yo, ¿no? O sea, esto aquí lo resolvemos. Y nos dimos cuenta que en la Unión Europea sucede algo parecido. De hecho, sí que todos los, bueno, algunos países, porque ya se han venido como homogeneizando en algunos softwares, algunos países tienen softwares diferentes, procesos diferentes, ¿cierto? Y se hace un intercambio a nivel global, sobre todo en la búsqueda de criminales, más que en los procesos de identificación. Y esto sí es posible, solo si hay criterios mínimos de homogeneidad que faciliten el intercambio de información genética y que garanticen la credibilidad de resultados. Y entonces ahí es cuando la ley empezaba a tomar fuerza. Entonces dices, bueno, vamos entonces ahora a ver qué propone el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no? ¿Cómo se va a homogenizar esto? Listo, no pasa nada que esto sea un caos, ¿cierto? Un salpicón. Eso es posible dentro del caos, chévere, pero ¿qué pasa con el marco normativo para que esto se haga posible? Y entonces lo que nos dimos cuenta es que no existe el marco normativo. O sea, cuando uno va a mirar los reportes que sacan en el diario de la Federación sobre qué va a hacer el Banco Nacional de Datos Forense, incluso va y mira su página, pues no hay como un caminito claro de cómo se va a realizar este intercambio, cómo se va a regular, quiénes van a enviar, quiénes van a verificar cada uno de estos procesos en una situación donde ya las familias tienen mucha desconfianza porque ya les sucedió lo que pasó con traficantes de ADN. Y entonces, ¿qué va a pasar a nivel de todo, ¿no? O sea, cómo se verifica el proceso desde las tomas de las muestras hasta el envío, hasta si sus perfiles van a quedar en esas bases de datos, se van a retirar una vez identificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que más preocupaba es que si aquí gran parte de las personas que están sin identificar son migrantes, como sin un marco normativo, entonces vamos a ir a golpearle las puertas a Guatemala, Honduras, ¿cierto? Decir, pues pásenme sus perfiles genéticos para comparar si no tenemos una plataforma ni siquiera para hacer esas solicitudes. No sé si conocen el mecanismo, no es extraordinario, el MAEVI, que sería como este mecanismo para el tema de migrantes, ¿no? Nace hace como unos 3 años, la idea era regular un poco los procesos a nivel de identificación de migrantes, pero pues a la fecha eso tampoco ha sucedido. Sí, el MAEVI tampoco ha cambiado, no se ha movido. Entonces, digamos que ese lado era preocupante. Les digo, hay una ley que todavía está en Chihuahua, surge de hecho un debate que está por ahí en línea también,
En la Ciudad de México aparece una ley por el tema de feminicidio que está muy relacionada como a violencia sexual y aparece algo en Jalisco, pero esto no norma como toda la parte profunda que se tendría que tener en cuenta para hacer un intercambio de un perfil genético, sino más bien dice como que reparte funciones, pero no te dice ahora sí que esos operadores cómo van a trabajar, ¿no? Un tema súper preocupante, sobre todo para las familias, pues era la confiabilidad de esos datos, ¿no? O sea, yo entrego mi perfil en estas tomas masivas y ¿qué va a pasar con eso? Sí, o sea, cómo esto no va a terminar en una base de datos donde luego yo voy a ser culpable de quién sabe qué. Y sobre todo, acabamos de ver una ponencia donde dice esto, yo puedo poner esto en cualquier lugar y entonces resulto siendo yo un violador, ¿sí o no?, de menores. Y claro que eso tendría que estar, digamos, sujeto a la acreditación, ¿cierto? De los laboratorios, pero otra pregunta que hicimos en las solicitudes de información es, pues ustedes están acreditados y muchos de estos laboratorios no lo están. Y si lo están ahorita, ¿cuál es la garantía de que los perfiles genéticos que obtuvieron antes se hicieron bajo la acreditación? ¿O cómo va a funcionar esto? Es decir, hasta que no se acrediten todos, va a arrancar el Banco Nacional de Datos Forenses, ¿qué va a pasar con los perfiles que ya tomaron? Entonces, empieza a haber una serie de preguntas que son muy difíciles de contestar porque nadie da respuesta de absolutamente nada. Em, y entonces seguirían estas dos estrategias. Yo lo que creo es que ahorita que la CNB entrega a las fiscalías de nuevo los procesos de identificación, pues entonces nos quedamos con una sola estrategia, ¿no? Y la estrategia será el Banco Nacional de Datos Forenses hasta que lo quieran poner en marcha, aún con todo este panorama que estamos teniendo acá. Y el otro tema, obviamente, es un tema de recursos, o sea, le estamos apostando a una identificación de las más caras posibles de dónde va a salir el dinero. Sí, o sea, proyectos internacionales están terminando ya. La realidad es que una vez se va Carla Quintana, pues queda muy inestable la Comisión Nacional de Búsqueda. Se van cooperantes internacionales, la Unión Europea no está cooperando, Estados Unidos ya no quiere cooperar, porque la cosa se pone muy inestable. ¿Quién va a pagar todos estos perfiles genéticos? Y otra de las cosas que a mí me hacía como ruido es y por qué hay tanta diversidad, ¿no? O sea, ¿de qué depende que yo adquiera una base de datos? ¿De qué va esto? Sí, un poco lo veíamos en el tema de traficantes de ADN, ¿no? O sea, ¿qué vienen? Las empresas se las proporcionan gratuitamente y las usan en las fiscalías, hay una especie de convenio, o sea, ¿cómo se resuelve esto? ¿Por qué tantas? Sí, ¿por qué tan diversas? ¿De dónde deriva? Entonces, definitivamente lo que tenemos aquí es que es un panorama muy complejo para echarlo a andar. A mí me da tristeza decir que desde el 2023 que se publicó esto, se ha movido el ambiente político, llamémoslo chisme político, pero no se ha movido en esencia hacia donde tendría que moverse, ¿no? A generar lineamientos para que se haga, digamos, un intercambio en tiempo real. No aparece el Banco Nacional de Datos Forense, al contrario, como que todas las estructuras que se habían armado desde el 2017 están empezando a desaparecer y quedamos otra vez con una fiscalía a medio funcionar y con una comisión que no tengo palabras para eso, ¿no? Pero entonces es muy preocupante. Y desafortunadamente nosotros estamos, por ejemplo, en un proceso de actualizar un poco el artículo, pero como a nivel político, ¿no? Pero en esencia, o sea, lo que tendría que funcionar para los procesos de identificación, eso no ha cambiado. Y yo sospecho que no ha cambiado desde el 2017. Eso sería todo de mi parte. Muchas, muchas gracias y queda atento a sus preguntas. No sé si tengan algún comentario. Sí. Aurora, muchas gracias por lo que nos compartiste. Yo tengo una pregunta y un comentario. Mi pregunta es, ¿cómo te cercioras o validas que la información que te da el INAI es cierta? Y eso es porque yo he hecho varias consultas, también hice algo sobre consultas de los laboratorios de las fiscalías y además antes de la pandemia y me pasó algo parecido a lo tuyo. Y también hay otra cosa que tenemos encima los periodistas.
Entonces pasa alguna nota, sale que si el INMEGEN, que si su laboratorio, que no sé qué, y ya suena el teléfono de cuatro medios diferentes para preguntarte qué sabes de eso. Entonces, seguramente el INAI también tiene esa parte de que está saturado de preguntas, de un bombardeo, y en qué momento tú, para fines científicos, o sea, entiendo que no se puede hacer, pero ¿cómo confiar en eso o por dónde? Yo creo que no tenemos muchas alternativas, es decir, la única información que nosotros podemos obtener tristemente de las fiscalías y que está fuera, como les decía, o sea, el INEGI ahorita está haciendo un censo y pregunta obviamente lo que quiere preguntar, ¿no? ¿Cuántas camillas tienen? ¿Cuántos peritos hay? Etcétera. Y de ahí podemos hacer ciertos análisis de información. Pero en el caso de genética, como ya muy específico esto que hicimos, pues no nos queda de otra que confiar en las fiscalías. Lo que sí hemos hecho es volver a hacer la misma pregunta, neciamente, ¿sabes? Para decir, bueno, ¿cuántas veces me van a decir que es small pone la que están usando o cambiaron, por qué cambiaron, etcétera? Y ahí vamos un poco filtrando como la información y más bien las fiscalías, es decir, está cambiando, ¿cierto? Está girando esa información. Aquí voy a hacer tal vez la pregunta de distintas maneras. Así como ellos son hábiles para responderle a uno que no le van a responder, entonces uno también se convierte en ahora sí que en un investigador para preguntar ciertas cosas. Con el tema de los periodistas, desde que yo llegué aquí cuando pasa lo de Ayotzinapa, y yo decía, ¿cómo es posible que ahorita no estuviera inundado entrevistando al sobrino, al primo? O sea, como un silencio, ¿no? En cuanto al caso Ayotzinapa, creo que todavía en el tema de periodismo les falta a los periodistas ser un poco más, ¿sí o no? Como más críticos frente a la noticia que da el gobierno. Creo que ya aparecen estas plataformas Animal Político, a donde van los desaparecidos, Quinto Elemento, etcétera, ¿no? Que nos ponen como que nos reflejan algunos de estos datos, pero en esencia pues es pues lo que ellos obviamente quieran investigar. Yo de manera necia tuvimos un encuentro en Centro Pro y también pues como es decirles, oiga, hay esta información y no la quisimos poner y estuvo muy bien, creo que esa fue nuestra habilidad científica también. No vamos a poner esto en una columna Animal Político, o sea, vamos a poner a discutir a la academia, vamos a poner a discutir a los investigadores, porque ahí es donde le tenemos que entrar. Claramente el gobierno y no, mentiras, no, voy a recapitular esa respuesta. No sé si el gobierno, o sea, a lo que vemos es que están poniendo personas en estos cargos, personas que no tienen ningún conocimiento, da mucho enojo, mucha rabia, pero nosotros estamos aquí, ¿no? Para decir, oiga, espere, lo que dijo esta señora está mal. Salieron a decir, por ejemplo, que así, en cuestión de segundos, ¿qué pasó con lo del crematorio clandestino que salió en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces al otro día ya tenían pruebas genéticas y ya habían resuelto que no eran humanos, ¿sí? Y yo le decía a Alexa, o sea, ¿dónde está la comunidad para decir, oiga, espere, esto no es tan rápido, oiga, tal cosa, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que movilizar un poco más nosotros como académicos, como investigadores también en esas plataformas para empezar a poner los puntos, ¿no? Tengo yo conocimientos, o sea, salen a decir, por ejemplo, que van a meter un radar en la mina, ¿sí? A ver si no les explota. Yo ni siquiera soy experta en eso, pero cuando me dijeron, no, vamos a meter un radar para buscar los cuerpos, no les va a explotar esa mina encima. O sea, a lo que voy es que hay muchas personas, ¿cierto? Y lo vemos en el gremio forense, ¿no? Haciendo forenses, pero hay una crítica que está ahí detrás. Entonces creo que ahí es donde nos tenemos que poner un poquito más las academias y los investigadores. Para ahí va mi siguiente comentario, porque es una realidad que tenemos que dejar de vernos como ciencias forenses aisladas y ser multidisciplinarios e interdisciplinarios. Y de hecho, establecer estas juntas o comisiones que emitan recomendaciones para, para ir dándole sentido y rumbo a esto. A mí, en lo personal, una de las cosas que más me, me indignan es el tema de la recolección de tomas de muestra, de la recolección de muestras de referencia de los familiares, porque justo lo que explicabas de que cada fiscalía tiene sus jornadas de toma de muestra, después si alguien está aquí en Ciudad de México buscando a alguien, va a su jornada de búsqueda, ¿no?
pero como no están conectadas las bases supuestamente, entonces si viene la de Morelos, entonces las familias viajan en caravana a Morelos a volver a dar tomas de muestra. Y si al rato ven que hay una campaña de recolección de muestras en Michoacán, se lanzan para allá. Cada toma de muestra es una revictimización. Cada camino que emprenden para hacer eso es revictimización. Y además, cada análisis, si se hace, de cada muestra es un gasto desde la preanalítica, ¿no? Entonces, creo que estos fueron una buena oportunidad para empezar a hacer equipos multidisciplinarios que pudieran emitir esas recomendaciones para empezar un paso a la vez. Hace rato Lorente dijo que pues nos fuéramos, ¿no? O sea, no un proyecto que se vaya a resolver de la noche a la mañana, pero que sí fuéramos por etapas y que fuéramos identificando sobre todo los focos más vulnerables, los más rojos, los que requieren mayor recurso y optimizar. Porque es cierto, o sea, los periodistas no están preparados para difundir, para conocer esto, para saber, y nosotros pues estamos muy dentro de nuestra burbuja, porque aunque hagamos las pruebas de ADN, detrás de cada prueba hay una familia esperando, y eso es a veces lo que nos hace falta ver. ¿No? Y lo has dicho, o sea, lo has dicho, no supuestamente, no están, o sea, antes de que se publicara hasta en el 2023, las familias ya lo tenían claro, aquí no hay un intercambio en tiempo real, pero ni de lejos, y como dices tú, van estado por estado, dejándose tomar la muestra, lo que además, no solo en términos de recursos, sino de esos datos, ¿dónde van a parar? Eso todavía, ahí hay otra discusión, ¿no? O sea, ¿cómo se trata esa información genética? ¿Cierto? En un país además que tiene, o sea, todos los países latinos tenemos corrupción metido hasta, ¿sí o no? Entonces yo estoy dando mi muestra genética de estado en estado y claro, hay una necesidad y una urgencia, ¿cierto? Y eso las familias ya lo vieron, pero es muy peligroso estar dando, digamos, esa información genética así. Pero miren, no hay de otra, porque claramente aquí no hay una, o sea, un intercambio de información. Hola, buenas tardes. Claudia Cervantes, soy jefa de laboratorio de perfiles genéticos del INMEGEN, La señora. equipo que aquí está presente. Estamos Pero bueno, atentos a estos avances porque precisamente somos un laboratorio nuevo de recién formación y recién acreditación, pero antes que eso quisiera puntualizar y reforzar lo que usted ha comentado sobre el trágico momento o acúmulo de información que ha sufrido la búsqueda de personas en el país. ¿Sí? Es un escenario que se ha vivido por años y que he tenido la oportunidad de ver y apoyar y aportar los conocimientos que se pueda a través de bases de datos de AFIS, a partir de los convenios que se hizo con INE y que ahora se puede realizar la búsqueda de personas por medio del INE con los servicios médicos forenses a partir del ingreso de las huellas en AFIS. ¿No? Y las bases de datos, precisamente, es un panorama que se discutía muchas veces en el CONAGEN sobre la diferencia entre las bases de datos que se tenían en todo el país. ¿No? Y otra es acerca de el INMEGEN, ¿no? Somos un laboratorio de recién formación que se ha acreditado en ciencia forense en la emisión de electroforesis capilar y secuenciación masiva y en unos cuantos meses, ADN mitocondrial con secuenciación masiva. ¿No? El instituto se ha formado para dar apoyo a la salud y como un órgano de salud no está involucrado en delitos judiciales. Por lo tanto, el panorama que se pueda tener en este sentido de aporte o de apoyo a las fiscalías, pues no es en el sentido judicial, es únicamente con la emisión de perfiles genéticos. Y es de ahí el alcance que tiene nuestra acreditación, la emisión de perfiles genéticos. Y al ser un laboratorio de recién creación, pues no estamos involucrados con delitos que tengan que ver con las fiscalías. ¿No? La respuesta a los boletines de transparencia o las preguntas, bueno, aquí te puedo decir que como operativa es un tema que no corresponde o no llega hasta la parte operativa, ¿no? Conocemos quienes estamos dentro de las estructuras de grandes institutos, así es que se responde en las direcciones, ¿no? En altos, en otros niveles que, vaya, ni siquiera
Ni siquiera podríamos tener a lo mejor el concepto que ustedes en la solicitud de su información o que ustedes estén acumulando requieran, ¿no? Porque es información que no llega. Y reafirmo la participación de la doctora, porque es cierto, ¿cómo confías en lo que esa institución te está dando? Pues si viene un escalón tras escalón tras escalón, ¿no? Y nuestra participación en este caso, que ya ha sido publicado a nivel nacional, es precisamente en un aporte a la sociedad en términos de salud, porque las familias han desconfiado de las instituciones de seguridad pública. No vamos a entrar en otros detalles que no me compete decir, y tienen esa necesidad humana, esa necesidad de sensibilidad humana y de abrigo de otras instituciones que por cuestiones administrativas han ido siendo removidas o reestructuradas y que ahora buscan un abrigo diferente. Es por eso que el instituto, a partir del conocimiento científico y la alta tecnología con la que cuenta, puede atender esta situación, ¿no? Estamos en este proceso, es un evento que sucederá para nosotros y que, bueno, así es la disposición y es lo que estamos siendo preparados para atender. Me gustó en conocerla porque además me da la oportunidad en ahora sí que en este espacio de confianza de preguntar algunas cosas por como dices, ¿no? O sea, claro, llega la solicitud de información y de hecho se dice, ¿no? O sea, requerimos que se envíe al laboratorio de genética, o sea, que él es competente, obviamente, de responder a estas preguntas. Yo conozco un poco la iniciativa desde el 2021 porque sentados, digamos, ahora sí que en una mesa pensando antes cómo iba a ser el laboratorio, porque Alemania, digamos que estuvo haciendo parte de este proceso, se pensó en la posibilidad de que el INMEGEN pudiera, digamos, como justamente ordenar este caos que estamos teniendo, ¿no? Conozco que estaba en esa coordinación, estaba el doctor Alfredo Hidalgo, hasta donde yo tenía entendido, y resulta que se inaugura, pero entonces la pregunta es, a la fecha de inauguración, que entiendo que fue el año pasado, si no estoy mal, ¿cuántas muestras ustedes han recibido por parte de las fiscalías? O sea, más bien, si han recibido por parte de las fiscalías, si han hecho ejercicios. Alguna vez se me dijo que tal vez eran como ejercicios un poco más orientativos, es decir, que ustedes hacían las muestras, sacaban los perfiles y solo mandaban a fiscalías para orientar el proceso, porque una de las cosas que se puso sobre esa mesa es, o sea, ¿cómo van ustedes a generar un dictamen? ¿Cierto? Porque esto se mete a un proceso legal. Entonces, ¿cómo se va a generar un dictamen y cómo va a participar el INMEGEN ahora sí que en esta onda de procuración de justicia? Esa era, creo que la pregunta de todos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el INMEGEN en ese transcurso? Y ahorita que me mencionas que se van a dar, digamos, los perfiles genéticos, sospecho que se pasarían a Fiscalía de Coahuila, ¿cierto? ¿Qué pasa con la Fiscalía de Coahuila? O sea, Fiscalía de Coahuila va a seguir siendo un ejercicio orientativo, es decir, vamos a duplicar las muestras genéticas, o cómo se inserta básicamente el INMEGEN en estos procesos. Esas preguntas, doctora, debería ser periodista, periodista No, nos que, hemos que hecho. abraza a los colectivos. Lamentablemente en este simposio, y no es el lugar para que yo pueda responderle, y no soy la persona facultada, y me voy a sonar política, pero no soy la persona facultada ni en este lugar para poder explicar esas preguntas. Claro que lo tenemos estructurado porque contamos con una acreditación, contamos con personal que está certificado, que tiene las competencias y que está respaldado de manera competente dentro de una acreditación, no solamente para electroforesis capilar ni para perfiles genéticos, también para secuenciación masiva. Okay. Interesante que pudiéramos entablar un contacto, un vínculo y sí, claro que sí. buscar los medios para poder tener este acercamiento. Y claro que sí, no, y creo que o sea, lo ha puesto usted en el escenario definitivamente. Estas son, ustedes, digamos, aquí en la escuela que se trabaja, ahora sí que todos trabajamos para las familias, pues son las preguntas que necesitan. Digamos, el soporte que cuando las familias nos buscan es justamente para eso, ¿no? Para preguntar a las autoridades, pues esto cómo va a funcionar. ¿Sí? Entonces, pues qué bueno conocerla. También, obviamente, mis puertas están abiertas y no, esperando que sea el mejor proceso,
porque es un caso que además lleva 13 años, 18 años, o sea, en donde los cuerpos apenas están saliendo y que esas personas merecen, después de 13 años de ausencia de sus seres queridos, pues que se les invierta todo lo que está, ¿cierto? Que el Estado puede procurar justamente para que lleguen pues a sus casas, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? No sé si hay alguno en el Zoom, Cristian. Jimena. Aprovechando que se dio el espacio para comentario, yo sí tengo un comentario. Quiero agradecer muchísimo esta ponencia porque creo que dentro del área académica nos falta mucho el aterrizar lo que estamos haciendo en el contexto social en el que lo estamos haciendo. Y creo que la investigación que presentaron Arumi y la doctora Aurora, usted, me parece muy necesaria y creo que es algo que no deberían hacer los periodistas nada más, que sí deberíamos hacer nosotros desde el gremio académico y que deberíamos de estar constantemente cuestionando y formando estas redes de apoyo para respaldarnos mutuamente cuando sabemos que las cosas no se están haciendo de la mejor forma. Entonces, pues muchas gracias. Ay, muchas gracias. Yo tenía muchas ganas además de exponerlo acá porque decía, ustedes además se forman en todas las áreas, ¿no? Nosotras veníamos o venimos de un área de la antropología física y aterrizamos en un área de total desconocimiento. Digamos que salió un trabajo tan bonito y maravilloso que nos hizo reflexionar. Entonces pienso que también es la oportunidad para ustedes justamente para explorar todas esas áreas, porque aquí hay un montón de preguntas que no nos están contestando y yo creo que ya es momento como de sacarlas a la luz, ¿no? Genética es un proceso, pero esto pasa en todos los procesos. Ahorita justamente con una licenciada de ciencias forenses estamos viendo el tema de los no identificados, ¿no? O sea, cuáles son las razones y ahí digamos que vamos a empezar a orientarnos un poco también. La única fuente de información que vamos a tener, desafortunadamente, son las solicitudes de información. Entonces, pues por ahí vamos a andar también en eso, pero hay un montón de procesos forenses que tienen que ser revisados con lupa. Gracias. Quisiera cerrar esta plática antes de que pasemos a la clausura, agradeciendo nuevamente a Aurora su participación. Como les decía al principio, me parece un broche de oro, no porque las otras ponencias o el curso del doctor Rangel no hayan sido, me parece, de gran calidad, sino porque siento que al final las bases de datos son como el final de todo el proceso de la genética forense, porque uno puede tener el mejor método de extracción, o sea, todo lo que quieran, pero como ya se mencionó previamente, si no hay bases de datos, pues, ¿qué haces, no? O sea, puedes tener toda la información, pero si no tienes cómo compararla, pues es como gritar en el vacío. A mí me gusta mucho este artículo de Aurora. Yo fui la editora de sección en la revista quien lo revisó y cuando yo lo vi pensé, o sea, esto es una cantidad de trabajo pues que espero que le hagamos justicia en la revista, porque me parece que pone por escrito un problema que incluso la gente que no está en el campo lo sabe, o sea, se sabe que las bases de datos son un caos, como decía el doctor Lorente, pero este artículo, o sea, pone el dedo en la llaga de decir, este es el nivel del problema que tenemos. Y me parece que es el tipo de información, el tipo de trabajos que como país necesitamos en un contexto en el que hay cambios de gobierno y se toman decisiones, quizá no con creo yo, no con toda la información, o sea, eliminar mecanismos, eliminar cosas que ha tomado mucho tiempo construir, que se sabe que son necesarias. eh, Esperaría yo que documentos como este den una base de decir, no es la opinión de los colectivos, no es que las familias estén frustradas de que llevan años buscando a sus familiares, no es que estén hasta el moño de tener que salir a buscar, es una situación real, o sea, no es una percepción colectiva, sino es una situación real que el Estado no ha sabido resolver. O sea, yo sí creo que es una cuestión de infraestructura, que definitivamente es una cuestión que tiene que ver con recursos, pero también es una cuestión de voluntad política. Porque cómo es posible que se junten, o sea, que haya leyes que los obligan y que no puedan llegar a acuerdos. Porque no se trata de si son de un partido o de otro, se trata de familias que llevan muchos años esperando a sus familiares, o sea, gente que no termina el proceso de duelo
porque no recupera a su familiar. O sea, yo no puedo dimensionar lo que debe de ser perder a alguien y no saber, o sea, vivir con la zozobra de saber si va a regresar, de no poder decir, dono su ropa, cierro su cuarto, pido un acta de defunción. O sea, no, siento que como sociedad necesitamos entender el nivel del problema. Entiendo que no toda la gente, quizá en este foro es algo que tenemos claro, pero siento que como sociedad nos falta, pues, como ofendernos un poquito más, ¿no? En un simposio que organizamos hace un par de semanas, en conjunto con la doctora Segal en la Facultad de Ciencias, alguien preguntaba, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Y yo entiendo que a lo mejor alguien de a pie, pues no tiene por qué entender el fundamento de un perfil genético, ¿no? Nadie tendría por qué saber qué haces cuando pierdes a alguien. Nadie tendría por qué tener claridad de cómo levantas una denuncia, pero esa es nuestra realidad como país. Entonces siento que como sociedad tenemos la obligación de no escuchar noticias que deberían de ofendernos, que deberían de guiar la manera en que votamos, que deberían de guiar lo que exigimos al Estado, lo que exigimos a la gente que está obligada a representarnos y que está obligada a resolver los problemas. Siento que que tenemos la obligación de informarnos y de exigir a quien está en ese puesto, decir, o sea, chido si vas a llegar, pero ¿qué vas a hacer con lo que ya hay? Y si tu decisión es eliminarlo, pues tienes una mejor alternativa, ¿no? Porque ya había algo construido. Entonces siento que independientemente de si somos actores en el campo de la ciencia forense, ya sea estudiantes, ya sea peritos, ya sea académicos o investigadores independientes, tenemos la obligación de no dejar de ofenderlos, de que no nos deje de impactar que somos un país. O sea, yo hace rato que el doctor Lorente decía que ellos tenían 4,000 personas, 4,000 cuerpos sin identificar. Qué sueño, ¿no? 4,000. O sea, uno ya es demasiado, pero 4,000 en un país donde hay más de 100,000, o la cifra que sea que manejamos en estos días, es como, siento que tenemos que dimensionar lo que quiere decir que haya más de 100,000 personas desaparecidas y más de 50,000 cuerpos sin identificar. O sea, espero que esta ponencia y que las pláticas que vimos hoy y el curso de ayer del doctor Rangel nos den como justo esa sensación de decir, desde la trinchera en la que yo estoy, ¿qué puedo hacer? Aunque solo sea ofenderme y no dejar de decir Jesús 1000 veces, 100,000 personas desaparecidas. Le agradecemos mucho a la doctora Aurora su ponencia. Queremos invitar a la doctora Itzel a pasar al presidium, por favor. También al doctor Cristian. Sí, no te preocupes. Tenemos una constancia para Aurora y una para Arumi. Le mandaremos nuestro aplauso hasta allá. Muchas gracias. Ya también les mandamos. Muchas gracias. Ay, bueno, muchas gracias. Ya antes de cerrar, pedí un espacio para invitarlos e invitarlas a las 14ª Jornadas Latinoamericanas de Genética Forense que se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, del 21 al 23 de agosto, o sea, más o menos dentro de 2 meses. Es una excelente oportunidad para conocer los puntos de vista y aprender de científicos de toda Latinoamérica. Uno de los objetivos principales de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, después de procurar el tema de que los análisis de ADN en Latinoamérica se hagan con calidad, es esta parte que hemos estado abordando en estos 2 días sobre la democratización del conocimiento, la apropiación y además con la bondad de que al ser nuestra región muy particular y tener sus problemas propios, que son completamente diferentes del lado sur del río Bravo que del lado norte, y que además nos une el idioma español, pues uno de los objetivos, como les decía, es brindar esta educación continua en idioma español y
precios accesibles. ¿Por qué? Porque somos una región en vías de desarrollo, países pobres componen parte de esta región y también es muy grato para nosotros llegar por primera vez a Centroamérica. Cada año vamos a un país diferente y ha sido un logro porque precisamente las políticas públicas y también el avance de la genética forense en los países es desigual y pues estamos ahorita muy contentos de llegar para aprender de lo que se está haciendo en Panamá y para también colaborar un poco con lo que es la genética forense de ese país. Y otra bondad de las jornadas es que las vamos a estar transmitiendo en vivo, en tiempo real, si es que no tenemos ningún problema, de manera gratuita. Entonces se van a poder conectar a las redes de la sociedad para ver las conferencias. Son 2 días de jornadas. Quien gusta tener un certificado, entonces ya realiza el registro y el pago. Es una cuota muy baja, más o menos $30. Y la parte de los cursos, que son los cursos prejornadas, que son el 21 de agosto. Ahorita tenemos 2 cursos confirmados, también se van a alargar en línea y esos sí son previo un registro y un pago, pero igual son pagos muy accesibles. Entonces, pues está la invitación a eso, a afiliarse a la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Nos encuentran en las redes como SLAGF en .org para nuestras páginas y en Facebook también. Y por último, también al afiliarse, también pueden tener acceso a participar a los ejercicios de control de calidad, tanto laboratorios, que son ejercicios de obtención de perfiles de diferentes muestras para intercomparación y ejercicios de estadística, pero para quienes no tengan el laboratorio o sean estudiantes o trabajen solamente como peritos, tenemos el control teórico, el cual consta de la resolución de ejercicios con estadística forense. Entonces, con eso se cierra mucho el ciclo de la educación continua porque asistimos a cursos como el del doctor Héctor, como los que tenemos en la Sociedad de Estadística Avanzada, y el control de calidad anual es lo que te hace como refrendar esa parte de que tienes la capacidad como perito para resolverlo. Y eso es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde se hablan, ya hace rato estaba escuchando una noticia de cómo la ley tiene que sancionar a todos los que, ¿cómo se dice? Los que usurpan profesiones, ¿no? Y esto, por ejemplo, a mí me está pasando porque voy mañana a una pericia y el perito de la parte contraria es un técnico laboratorista clínico, ¿no? Entonces, pues, en parte de la dignificación del gremio, de la profesionalización de nuestro trabajo, necesitamos más foros como estos en los que nos eduquemos, en los que aprendamos, en los que compartamos y por otra parte, pues necesitamos también tener esos reconocimientos que nos acreditan o dicen que tenemos nosotros las competencias o las habilidades para poder hacer un trabajo que sea útil para quien lo requiere. Y bueno, muchísimas gracias.